Presentamos Escrito está, un programa que analiza pasajes bíblicos para descubrir la verdad contenida en la Biblia, en donde todo escrito está. Con el pastor Eliseo Núñez. Bienvenidos, bienvenidas. Septiembre para los cristianos evangélicos es el mes de la Biblia. Y en virtud de esto quiero compartirles un tema que dice: ¿por qué pienso que la Biblia es más que un libro? Y quiero partir con el Salmo 119. En el verso 105 del Salmo 119 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En medio de problemas podemos acudir a diferentes lugares en busca de ayuda, pero nuestra primera opción debe ser la Biblia. ¿Por qué? Bueno, después de todo no se trata de cualquier libro, sino de la revelación escrita de Dios. En cada una de sus páginas se describe el amor y la preocupación que siente Dios por cada uno de sus hijos. Nos da maravillosas promesas y tiene el poder necesario para cumplirlas. En la Biblia hallamos la ayuda que necesitamos para los diversos problemas que enfrentamos. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Permítame darle algunas razones por las cuales Dios nos ha dado su revelación escrita. Razón número 1. Para revelarnos al único Dios verdadero. De no ser por la Biblia, tendríamos un concepto limitado y posiblemente erróneo acerca de nuestro Señor. Por medio de su palabra, aprendemos acerca de sus atributos, de su amor y de su poder. La segunda razón es que la Biblia, Dios la dejó para guiarnos a la salvación, porque la Biblia nos revela nuestra condición pecaminosa y el plan de Dios para rescatarnos. Por su amor, por su gracia y su compasión, ha provisto un camino para perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Él. La razón número 3 es para que comprendamos cómo vivir en santidad. Muchos pasajes de la Biblia, sobre todo en las epístolas, nos guían para vivir en santidad y en obediencia al Señor. Su palabra también nos enseña lo que debemos hacer para ser restaurados. Una vez que hemos pecado, la Biblia nos muestra cómo obtener el perdón de Dios, cómo podemos encontrar su amor, su perdón, su gracia y reconciliarnos con Él. La razón número 4 es para mostrarnos cómo servir al Señor. La palabra de Dios nos enseña que debemos llevar el mensaje del Evangelio a aquellos quienes nos rodean. Podemos confiar en la Biblia. Las Sagradas Escrituras provienen de Dios y por eso podemos confiar plenamente en ellas. La Biblia nos dice que su palabra es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Así que podemos estar seguros de que nos guía por el camino correcto. Aunque el mundo cambie cada día a nuestro alrededor, sin embargo la palabra de Dios permanece para siempre. El Señor desea que por medio de su palabra sepamos cómo honrarlo con nuestra vida. La Biblia contiene un mensaje de paz, de gozo. Contiene también promesas, contiene instrucciones y advertencias. Entonces, ¿por qué afirmo que la Biblia es más que un libro? Bueno, porque es eterna. La verdad de las Sagradas Escrituras no pasa de moda y por tanto puede aplicarse para cualquier situación que nos toque enfrentar. La Biblia es más que un libro porque es infalible. Como es la revelación de Dios, no contiene errores. Como el Señor es todopoderoso, tiene la capacidad de guiar a los hombres para que escriban solo lo que es verdadero. Puede que encontremos en la palabra de Dios conceptos que no comprendamos, pero eso no significa que estén incorrectos o que se contradigan. La Biblia es más que un libro.
porque es una guía confiable. La Biblia es adecuada para cada necesidad por estar libre de errores. Podemos depender confiadamente en ella para recibir dirección en cada circunstancia de la vida. La Biblia es más que un libro, porque expone el pecado del hombre y su condición. Y de acuerdo a Romanos 3, verso 23, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y aunque no quisiéramos reconocer nuestra condición pecaminosa, no podemos desechar este pasaje. La buena noticia es que, a pesar de que merecemos la muerte como consecuencia de nuestros pecados, sin embargo, el regalo de Dios nos da vida eterna. La Biblia es más que un libro porque nos muestra las consecuencias del pecado. Al principio de la creación, antes de que el pecado entrara al mundo, Dios les advirtió a Adán y a Eva de las consecuencias de la desobediencia. Esta es una advertencia que continúa a lo largo de la Biblia. Puede que no deseemos pensar en las consecuencias del pecado, pero no podemos cambiar las enseñanzas de la palabra de Dios, aunque esas consecuencias no siempre vienen de la manera inmediata. La Biblia es más que un libro porque nos habla del amor incondicional de Dios. El amor es parte de la naturaleza de Dios. Fue por amor que entregó a su Hijo, para que los que creyeran en Él pudieran recibir vida eterna. La Biblia es más que un libro porque nos explica por qué Jesús murió en la cruz. Cristo vino como Cordero para ser sacrificado y llevar los pecados de toda la humanidad, y así pudiéramos ser salvos. La Biblia es más que un libro porque nos explica la resurrección de Cristo. El Padre Celestial lo levantó de la muerte como prueba de que Jesucristo es su Hijo, quien pagó la deuda que teníamos por nuestros pecados. La resurrección también nos confirma que el Señor tiene poder para cumplir cada una de sus promesas. La Biblia es más que un libro, porque nos dice dónde está Jesús ahora. Después de su resurrección, Cristo ascendió al cielo y ahora se encuentra a la diestra del Padre para interceder por nosotros. La Biblia es más que un libro porque nos dice dónde está el Padre ahora. Sigue sentado en su trono celestial mientras reina sobre toda su creación. La Biblia es más que un libro porque identifica al Espíritu Santo y su labor. Después de ascender, el Señor Jesús envió al Espíritu Santo para que viviera en cada creyente. Él nos explica lo que leemos en la Biblia y nos capacita y nos fortalece para hacer su obra. Su Espíritu también nos sella y nos da la seguridad de la vida eterna. La Biblia es más que un libro porque declara cómo podemos ser sabios. El libro de los Salmos y los Proverbios, junto con otros pasajes, nos enseñan cómo tomar decisiones sabias ante las responsabilidades que recibimos a diario. La Biblia es más que un libro porque nos enseña a lidiar con las situaciones y las pruebas. Con la ayuda de las Sagradas Escrituras, sobre todo de las epístolas de Pablo, aprendemos cómo reaccionar correctamente ante las pruebas. La Biblia es más que un libro porque nos da ánimo. La palabra de Dios nos exhorta en todo momento. Para cada situación que enfrentemos, hallaremos al menos un pasaje de la Biblia que nos ofrezca ayuda y esperanza. La Biblia es más que un libro porque es un libro de promesas. Cada promesa que encontramos en la Biblia está apoyada por el poder de Dios para cumplirla. Finalmente, la Biblia es más que un libro porque nos quita el temor a la muerte. Si somos salvos por gracia de Dios, sabemos que al morir iremos inmediatamente a la presencia de Cristo. Amados y amadas en el Señor, piense un momento en esto. ¿A quién
acudimos cuando llegan las dificultades. Y si la Biblia no es para usted su primera opción, ¿puede explicar por qué? Si no sabe qué porción de las Sagradas Escrituras buscar, conoce los pasos que debe dar para llegar a tener más familiaridad con la Biblia. Piense en la ocasión más reciente en que encontró consuelo y dirección en la palabra de Dios. ¿Cuál fue el pasaje que leyó? ¿De qué manera el Señor le animó por medio de ese pasaje? ¿Cuáles fueron las promesas de la Biblia que el Señor ha hecho realidad en su vida? ¿De qué manera ha influido esto en su confianza en Dios? Hoy quiero invitarle a que vuelva a la palabra de Dios. El Señor lo dijo: mis palabras son espíritu y vida. La palabra del Señor es espíritu porque viene del Espíritu de Dios. Y es vida porque viene de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Yo le invito a que se sumerja en las páginas de la Biblia, porque allí encontrará vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Jesús, porque así escrito está. Dios le bendiga. Muchas gracias por ver este video. Para más información, visite nuestro sitio web fuentedebendición.cl.